Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Hoy vamos a construir nuestro primer reloj a piezas. Y no cualquier reloj, va a ser un Seiko SKX. ¿Y por qué este modelo? Pues porque se ha revalorizado muchísimo desde que se ha dejado de producir, gracias a la especulación. Los pocos modelos que aún quedan en el mercado están a un precio estratosférico. Y los relojes que podemos conseguir en el mercado de segunda mano también están a un precio fuera de órbita. Por eso, utilizando los elementos que aquí os muestro, vamos a hacer nuestro primer reloj SKX con el máximo de calidad posible, con movimiento Seiko NH36, con bisel cerámico, con cristal de zafiro, con caja de acero inoxidable, en fin, todo lo que tiene un reloj moderno. Y lo vamos a procurar hacer al menor precio posible, por debajo de los $100 o 80 euros. Si alguien nos dice que se puede conseguir por menos de 80 euros, yo personalmente dudaría un poco. Al final del vídeo os mostraré el listado de todos estos componentes y el precio. Y una vez terminado, lucirá tal que así. Se ha procurado que sea lo más fiel posible al modelo SKX. Y, oh, señores, sí, tiene el logo. Por lo tanto, para la cinta. Voy a hacer una pequeña aclaración porque sé que hay más de uno que se come el coco con estas cosas, por lo tanto vamos a aclararlas un poco. Si tienes la pasta que cuesta un SKX 007, no lo dudes, cómpratelo en la tienda. Si quieres el reloj para coleccionarlo, no lo dudes, cómpratelo en la tienda. Si lo quieres para especular, comprarlo y venderlo al mejor precio posible, cómpratelo en la tienda. Pero si no estás dentro de ninguna de estas casuísticas, entonces este vídeo tal vez sea para ti. Yo personalmente no voy a hacer nada de esto. El reloj no va a estar en el mercado, ni tampoco lo quiero coleccionar, simplemente lo quiero usar. Por otro lado, todo el que se quiera introducir en el mundo de los Seiko Mods o de las modificaciones de relojes de marca, yo les aconsejo que empiecen con un reloj construido de esta forma, que no se compren uno en la tienda porque va a ser tirar el dinero. Yo les voy a explicar con dibujitos. La paradoja de Teseo es algo que se utiliza en filosofía para demostrar la identidad. ¿Hasta qué punto se pierde la identidad de algo? Y es muy sencillo. Teseo, que es un chico muy majo, va y se compra un barco. Es un barco marca Seiko. Lo he adaptado un poco. Como le mola hacer mods, empieza a modificar su barco. Le pone cositas súper chulas. Y termina teniendo un barco alucinante. Por otro lado, hay un pavo que va cogiendo todas las piezas que va desechando Teseo. Y al final termina haciéndose su propio barco con las piezas originales del barco de Teseo. Como es así de majo, lo pone también a navegar. Ahora, ¿cuál es el barco de Teseo? Hay varias formas de atacar esta paradoja. Una, la más conservadora, que sería que se pierde la identidad en el momento que cambiamos una única pieza. Otra que sería la aritmética. Cuando se supera el 50% de piezas cambiadas es cuando ya pierde su identidad. Y otra solución posible sería que se pierde la identidad en el momento que se cambia una pieza que es vital o más importante que las demás, ¿no? O visto de otra forma, se conserva la identidad siempre que conserves esta pieza tan importante, ¿no? Por ejemplo, en un ser humano podríamos decir que puede conservar su identidad siempre que conservemos su cerebro, por ejemplo. En el mundo de la relojería es muy sencillo. Es tan absurdo y tan conservador que en el momento que Teseo le cambia un solo tornillo a su barco por un tornillo más chulo, pero que no es original, ya no es un barco Seiko. Sin embargo, el otro barco que hizo el otro pavo con las piezas que iba desechando Teseo es más Seiko que el otro, porque está hecho con todas las piezas originales y aunque no tenga la garantía, ni tenga la caja original, ni tenga el recibo de compra, es más Seiko que el otro. Así funciona el mundo de la relojería. Por lo tanto, si Teseo quiere su barco para hacer mod, lo mejor es que no se compre un auténtico barco Seiko, sino que se fabrique uno para poderle hacerle mod. No sé si me he explicado bien, pero creo que más o menos se entiende. Bueno, para los que os hayáis quedado, vamos a comenzar con el tutorial. Y vamos a comenzar, como no, poniendo a punto el movimiento.
tal como nos viene de fábrica, cuando nosotros lo adquirimos, el movimiento está tal que así. Tener en cuenta que los movimientos Seikos NH35 y 36 tienen un ángulo de alzado o de alzamiento de 32 grados. Como podéis ver, está en muy buen estado, ya que la línea es totalmente recta, aunque sí que en este caso es muy inclinada porque está mal ajustado. Lo único que hay que hacer es ajustarlo. No os digo cómo porque ya tenemos un vídeo específicamente de esto. Pongo el enlace y para adelante. Una vez ajustado, la recta es totalmente horizontal. Seiko trabaja muy bien. Es un movimiento a la par que económico, muy eficiente, con una performance envidiable. Para trabajar con los movimientos NH35 os aconsejo que utilicéis este soporte. Está pensado solamente para esos movimientos, pero se trabaja muy bien al quedar el movimiento totalmente encajado. Una vez colocado, se puede operar con él perfectamente. Aquí tenemos el dial o esfera. Fijaros que tiene 4 anclajes. Esto es porque estas esferas están pensadas para poder funcionar con relojes que tienen la corona a las 4 y para relojes que tienen la corona a las 3. Si la corona estuviera a las 3, se colocaría en esa posición. Y si la corona está a las 4, se coloca en esta otra. Lo único que hay que hacer es quitar los otros 2 anclajes que sobran. Es muy sencillo, lo colocáis en su posición correcta, veis cuáles son los 2 que os están sobrando, que están impidiendo que encaje todo, y simplemente los retiráis con unas pinzas de corte, cortáis las patas y limáis lo que pueda quedar para que quede después bien a ras. Eso sí, aseguraros bien de cortar la pata correcta porque después no hay vuelta atrás. Después ya tendríais que utilizar etiquetas adhesivas o algo para que quede después enganchado. La misma operación, cortáis, limáis y sopláis para quitar las virutas que puedan quedar. Una vez hemos retirado las 2 patas de anclaje que nos sobraban, ya podemos colocar la esfera o el dial en su lugar. Va a presión, no tiene tornillos, candado ni nada, va a presión. Ahora vamos a pasar a colocar las manecillas. Tened en cuenta que cuando trabajamos con un movimiento que tiene calendario, tenemos que hacer avanzar el día hasta justo el momento en el que cambia el día. En ese momento paramos y ya podemos colocar las agujas alineadas a las 12, porque ese es el momento preciso en el que cambia el día. La presión que hacemos para colocar las agujas se puede hacer o bien con las pinzas, como me habéis visto hacerlo muchas veces, o se puede hacer con estas prensas manuales, son muy baratas, que te permiten hacer presión sobre el ojal de la aguja, sobre el agujero y colocarla en su lugar. Ahí, bien centradita, como a mí me gusta.
Comprobamos que justo a las 12 es cuando cambia el día. Limpiamos con Ródico, por si hay alguna huella, cualquier resto de suciedad. Todo tiene que estar bien limpio para que el momento que encajemos, que coloquemos todo en su caja, que no quede ninguna partícula, ningún resto de nada dentro, que da mucha rabia verlo después. Colocamos la aguja minutera. Y hacemos la misma operación. Limpiamos con Ródico. Y por último, la manecilla secundera de los segundos, que en este caso es central. Esta operación, como se tiene que hacer con bastante precisión, yo prefiero hacerla con las pinzas, aunque también se puede hacer con las prensas manuales. Retiramos la tija. Limpiamos bien el interior. Soplamos también esfera y manecillas. Y encajamos. Muy bien, simplemente hacemos un poco de presión y está adentro ya, no tiene más. Es muy sencillo. Alineamos bien el movimiento para que podamos colocar la tija. Ahí, bien alineado con el orificio. Y ahora vamos a hacer algo que se tiene que hacer con mucho cuidado, que es acortar la tija. Primero colocamos la corona. Y una vez ya está bien ajustada, la colocamos en su lugar. Con la corona en su posición más interna, en la primera posición, medimos. Medimos el espacio que hay entre el final de la rosca y la corona, porque ese espacio es el que nos sobra. Recordemos que la corona está en la posición de remonte manual. Una vez tenemos ya la medición, fijamos esa posición con el tornillo que tiene el pie de rey, este de aquí arriba, y lo reiniciamos, lo ponemos a 0. Acto seguido, retiramos la tija. Y una vez le hemos quitado también la corona, desbloqueamos el pie de rey y empezamos a medir toda la tija. De forma que esta medida ya tiene restado el espacio que nos sobra. Y esta medición que nos da es el tamaño que tiene que tener la tija.
En este caso 16,2 milímetros. Marcamos la tija y cortamos con la tenaza de corte. Eliminamos la rebaba. Esta operación es para que enrosque mucho mejor, para que enrosque a la primera. Y enroscamos en la corona, es que no tiene más. Colocamos y ahora ya sí queda a la distancia exacta. En esta posición podemos hacer remonte y si apretamos un poquito más, pues ya enroscamos y ya queda totalmente enroscado. Vamos a engrasar con grasa de silicona el aro de estanquidad, el aro tórico que lleva la tapa trasera. De esa forma mejoramos un poquito más la estanquidad, aunque tampoco es obligatorio. Y ahora ya podemos colocar la tapa y hacer presión con la llave. Retiramos el protector del adhesivo del bisel. Y lo colocamos en su posición. Procurar que quede lo más centrado posible la marca de las 12 y no tiene más. Una vez ya está centrado, hacemos presión y ya está puesto. En este caso es un bisel giratorio de 120 clips, pues para quien lo quiera saber. Y aquí tenemos el reloj ya terminado. La verdad es que da muy buena sensación, da buena apariencia. Está conseguido el objetivo que nos habíamos marcado, que era conseguir que se pareciera lo más posible a un SKX 007 y que no tuviera un precio de 300, 400, 500 euros. Por último, vamos a limpiarlo bien con Rodico, porque bueno, ya hemos visto que había alguna huella, alguna cosilla por ahí que no molaba mucho, y bueno, con Rodico todo eso se va y lo vamos a tener en perfecto estado. Bueno, pues yo creo que sinceramente misión cumplida. Tiene todas las características que se le pueden pedir a un reloj de hoy día y eso sí,
respetando la estética de un SKX 007. A partir de aquí se puede hacer todo el mod que uno quiera, por lo que creo que es un reloj muy divertido, con el que no solamente vamos a pasar un buen momento ensamblándolo, sino que también nos puede dar muchas horas de diversión haciendo mod sobre él, haciendo modificaciones sobre él. Por último, os muestro una pantalla con el resumen de todos los componentes que han hecho falta para realizar este reloj. Y si sumáis, pues veréis que no exceden los $100 o 80 euros. Y hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis, soy el relojero aficionado, y si os ha gustado, botones, y si no os ha gustado también hay botones, y si no estáis suscritos hay un botón muy alucinante, y en fin, que nos vemos en la próxima. ¡Saludos!